Feliz sábado, un hermoso sábado para estar con nuestro Dios. Y vamos a estudiar la lección 3 de la misión de Dios, mi misión. Y es el llamado de Dios a la misión. Y siempre nosotros tenemos que preguntarnos, más sabiendo el tiempo en el que vivimos, ¿cuál es el verdadero llamado que Dios nos hace? ¿A qué misión nos llama? Porque sabemos que en este tiempo hay dos dioses y hay dos misiones y hay dos planes divinos. Ahora, ¿cuál es el verdadero llamado que Dios nos hace? ¿A qué misión nos llama? Y vamos a la historia. Dios llamó a Juan el Bautista a una misión especial, similar a las que nos llamó a nosotros, que es prepararle el camino a la primera venida de Jesús, a la venida de Jehová como el Mesías, cuyo nombre ha sido cambiado en los cadáveres de los dos testigos por el Señor, porque esa es la Biblia ecuménica, que busca unir a todos los pueblos en uno. Entonces se elimina el nombre de Dios y se pone el Señor. Y leemos en Isaías 43. Vos que claman en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. Enderezad, calzad la soledad a nuestro Dios. ¿Por qué había que prepararle el camino a Jehová? Porque el que iba a venir era Jehová. Era el único Dios verdadero. Como dice Isaías 9:6, el Dios fuerte, el Padre eterno. No el Hijo eterno, el Padre eterno, nuestro Creador, que sí iba a ser hombre para redimirnos. Y en Lucas 3, del 3 al 4 leemos, y él fue, no está hablando de Juan, por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, vos que claman en el desierto, preparad el camino, ¿a quién? A Jehová. ¿Qué dice nuestra Biblia? El camino del Señor. Por eso Jesús los llama a los cadáveres de los dos testigos, porque no solamente cambiaron las referencias al Antiguo Testamento, sino cambiaron otras cosas. Enderezad sus sendas. Y a nosotros, a los adventistas del séptimo día, también nos llamó a una misión muy especial. ¿Cuál es? Prepararle el camino a la segunda venida de Jesús, a la segunda venida de Jehová, a la segunda venida del Santo, del verdadero Jesús, en contraposición a la misión de la bestia y el falso profeta, que le prepara el camino a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Porque lo que dice Isaías 25:9 es lo que van a decir todos los redimidos de la última generación, los que tengan el nombre de Dios escrito en la frente. Y se dirán aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová. Cuando veamos a Jesús venir en las nubes de los cielos, al santo, al verdadero Jesús, ¿qué vamos a decir? Este es Jehová, porque ese era el testimonio de la iglesia primitiva. El santo, el verdadero Jesús, es el único Dios verdadero hecho hombre. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y esto lo vamos a decir al final de todo el conflicto, al final de las 7 últimas plagas. Y sabemos, como lo hemos estudiado, que antes que caigan las plagas va a venir la abominación desoladora, el otro Jesús, al que le prepara el camino la bestia y el falso profeta. Y también sabemos que el pueblo adventista va a estar dividido en dos grupos. Uno, que con la bestia y el falso profeta van a estar esperando al falso Jesús, y otro que va a estar junto a la gran multitud que saldrá de la Gran Babilonia, esperando al verdadero Jesús. Por eso es muy importante entender cuál es nuestra verdadera misión y entender qué es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer ahora, antes del comienzo del tiempo de angustia. Al prepararle el camino a la primera venida de Jesús, Juan el Bautista había bautizado con agua a los que serían los discípulos de Jesús, los que primero habían sido discípulos de Juan. Y cuando Juan bautizó a Jesús y lo identificó como el Mesías, y Jesús lo llamó, sus discípulos lo siguieron, creyendo que él era el Mesías, pero sin haber comprendido ni quién era él, ni cuál era su misión. Como leemos en Marcos 1, 14 al 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. O sea, ¿cuándo iba a ser establecido el reino de Dios? No en la segunda venida, ahí.
Arrepentíos y creed en el Evangelio, el verdadero Evangelio. Crean en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús era la primera piedra del templo de Jehová, porque Dios estaba reinando en él. Y después sus discípulos y todos los que creyeran al verdadero Evangelio serían hechos parte del templo y el reino de Dios. Y a pesar de oír de su boca la predicación del Evangelio del reino de Dios y que el reino de los cielos se había acercado, los oídos de los discípulos estaban cerrados y no podían comprender sus palabras. Pensaban que Jesús iba a establecer un reino político en la tierra de Israel, que iba a restaurar el reino de Israel e iba a gobernar como rey, que se iba a sentar en el trono terrenal de David. Como todos los hombres, incluyendo a Pilato, no comprendían cuál era el reino de Dios. Esperen que voy a tratar de silenciar a mi teléfono que está haciendo ruido. Me olvidé ponerlo en modo avión. Ahí ya está en modo avión. Y esto es lo que pasó cuando Jesús se encontró con Pilato, como leemos en Juan 18, 33 al 37. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿qué le responde Jesús? Sí, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y esto es importante: el reino de Jesús, el reino de Dios, no es un reino político, pero estaría en la tierra. Ya estaba en Jesús. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Y por supuesto Jesús le estaba diciendo que él es el rey de reyes. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Lo que sucedía con ellos, con los discípulos, que no entendían las palabras de Jesús, no podían oírlas, es lo que sucede con nosotros. Por eso nuestro primer trabajo es oír las palabras de la profecía para poder empezar a guardarlas, recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra y llegar a tener el Evangelio eterno, para poder entrar al reino de Dios y empezar a predicar plenamente el mensaje de los tres ángeles. Y hasta que los oídos de los discípulos no fueran abiertos, ¿qué pasaría? No comprenderían la verdad y no estarían preparados para entrar al reino de Dios y empezar a cumplir la misión que Jesús les daría. Y solo lo comprenderían después de la muerte y resurrección de Jesús. Marcos 4:11. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba todo por parábolas. ¿Y entendían los discípulos? No. Estaban como todos los otros judíos y los que escuchaban a Jesús, no entendían nada. Pero Jesús se los daría a conocer después, como le dijo antes de ser entregado en Juan 16:25. Estas cosas os he hablado en alegorías, en parábolas. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, no les voy a hablar en parábolas, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Ahora, ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? ¿Por qué todas sus parábolas eran profecías simbólicas? Cumpliendo lo que Dios estableció por medio de Isaías. ¿Para qué? Para proteger las palabras de la profecía. Y después, como Él prometió, Él nos haría entender esas palabras antes que se cumplieran. Y la promesa de Jesús de hacerle oír las palabras la empezó a cumplir el mismo día en el que fue resucitado por su Padre, después de presentarse ante Él como primicia de los muertos y llevar con Él a las otras primicias de la cosecha, los granos de trigo, los granos de la gavilla de trigo mecida ante Dios en el tabernáculo, que era algo simbólico. Es lo que pasó en el día de la fiesta de las primicias, y Jesús la cumplió. O sea, en el verdadero cumplimiento de la fiesta de las primicias, en el antitipo de la fiesta de las primicias.
Y cuando volvió, se encontró primero con los discípulos en el camino de Maús y después en el aposento alto. Entonces les dijo: "Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?". Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y es claro, o sea, cuando ellos lo entendieron y abrieron los ojos, vieron que claro había sido anunciado todo, pero no lo comprendían. Y lo mismo pasaría con nosotros, hasta que Dios ungiera nuestros ojos con colirio. Y después en el aposento alto, como está en Lucas 24, 44 al 49, leemos: "Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos". Y eso tenemos que conocer. ¿Queremos conocer la verdad? Tenemos que conocer todo lo que está escrito del Mesías en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: "Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto". Y esto es importante porque muchas veces escuchamos hablar de el método de evangelización de Jesús. ¿Y a quién evangelizó Jesús? ¿A quién? Mientras estuvo vivo, antes de resucitar, antes de morir y resucitar, ¿a quién evangelizó? A nadie, porque siempre habló en parábolas. Recién, después de resucitar, sembró la semilla del reino en el corazón de los discípulos, como leemos en Hechos 1, 3 al 5. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estuvo 40 días explicándoles las profecías, cómo se cumplieron y cuál era la promesa del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: "Oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días". ¿Y qué pasaría? Justamente, Jesús fue claro: no tenían que salir a predicar, no tenían que irse a Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que entrara el reino de Dios y fueran bautizados con el Espíritu Santo y recibieran poder. Recién ahí tendrían que empezar su obra ministerial. Y de ese modo, Jesús, el sembrador, sembró en sus corazones la semilla del reino, la semilla de trigo, las palabras del Evangelio del reino de Dios, y los dejó preparados para recibir la lluvia temprana. La lluvia quería germinar en sus corazones la semilla del reino, la semilla de trigo. Y esta es la preparación que también necesita el pueblo adventista para recibir la promesa del Espíritu. Como ya lo vimos varias veces y lo repetimos porque es importante que entendamos esto, porque el ángel de la Odisea no lo sabe. Y esto es lo que Dios le dijo al pueblo adventista por medio del ángel Joel: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Ahora, ¿qué aprendemos a ver lo que pasó con los discípulos? ¿Estaban preparados para recibirla? No. Hasta que no fue sembrada en sus corazones la semilla del reino, hasta que comprendieron la verdad, no podían recibirla. Pero cuando Jesús sembró en sus corazones la verdad, ahí estuvieron preparados. ¿Y qué recibieron en Pentecostés? El Espíritu Santo de la promesa. Y esa es la promesa que Dios le dio al pueblo adventista. Por eso en White, en 1887, y está en para los últimos días, página 192, ella dice: cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, o sea, cuando sea sembrada en nuestros corazones la semilla del reino, vendrá la bendición.
Y sigue el relato de Lucas en Hechos 1, 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, porque entendían claramente la diferencia entre el reino de Dios y el reino de Israel. Pero como en las profecías se hablaba de la restauración de Israel, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero la profecía fue claro el anuncio. ¿Cuándo sería restaurado? En el comienzo del tiempo de angustia, como dice Daniel 12. Pero ese reino no sería un reino político. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fíjense que hay un orden. En Jerusalén, después en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ellos conocían la verdad, el Evangelio del Reino de Dios, y cuando en Pentecostés fueron bautizados con el Espíritu Santo de la promesa, o fueran bautizados, cuando entraran por la puerta estrecha al reino del templo de Dios y nacieran de Dios y empezaran a recorrer el camino angosto que lleva la vida, siguiendo las pisadas de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, ahí recibirían poder y empezarían realmente a cumplir la misión que Jesús les había dado, sembrar la semilla del reino en los corazones de todos los hombres, para que todos ellos tuvieran la oportunidad de oír, creer, recibir la promesa del reino y convertirse en discípulos y hermanos de Jesús. Ahora, este es el poder que fue dispersado, cuando el hombre de pecado echó por tierra la verdad, y es el poder que necesita el pueblo adventista para poder cumplir su misión, para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Y cada uno que oía la palabra de verdad, como dice Pablo en Efesios 1:13, recibía la promesa. En él también vosotros, y le está hablando a los griegos de Éfeso, a los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es lo que también ocurriría con nosotros cuando completáramos nuestro primer trabajo, recuperáramos el conocimiento de la verdad echada por tierra y tuviéramos el Evangelio eterno, la semilla del reino, y empezáramos a sembrarla en el corazón de todos los hombres, empezando por los habitantes de la tierra, por el campo del padre de familia, como leemos en Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno. Esa es la novedad. Tenía la verdad echada por tierra, la había recuperado. ¿Para predicarlo a quién? A los moradores de la tierra, porque hay un orden. Y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿A quién hay que temer? Al Dios verdadero, a Jehová, al Creador, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué pasa? Está por llegar el día del juicio a la última generación. Pero antes que llegue ese día se va a cerrar la puerta. Y adorad a aquel que hizo, al que no están adorando. Porque toda la tierra se habría maravillado en pos de la bestia y estaría adorando al dragón. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y como dijo Jesús, ¿qué tenemos que tener? El Evangelio eterno, el Evangelio del reino de Dios, el que predicaba y vivía Jesús. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, ahí llega el fin. Ahí el pueblo adventista va a haber completado su misión. Por tanto, dice Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea a Daniel entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Llegó el fin, se acabó, cumplieron su misión. Huyan a los montes porque van a empezar a caer las plagas. Y al mismo tiempo, la bestia y el falso profeta le habrán preparado el camino a la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, a la que ellos llaman Dios y Cristo, y habrán recibido a el falso Espíritu Santo que los habrá llevado a ser habitación de demonios y a conocer las profundidades de Satanás, a tener su marca en sus frentes, símbolo de su carácter, el carácter de Satanás, y en sus manos, símbolo de sus obras, sus frutos, porque van a ser hijos del Padre de maldad, hacedores de maldad.
Entonces, eso es lo que va a pasar. Ahora, pero vamos a ver nosotros algo muy importante. ¿Cuál es la razón del orden de cumplimiento de la misión? Porque la misión de Dios tiene un orden. La de Satanás tiene otro orden. Pero vamos a ver cuál es el orden que Dios estableció para el cumplimiento de la misión que le dio al pueblo adventista y la misión que le dio al pueblo de la iglesia primitiva. Jesús fue muy claro en sus instrucciones a los discípulos, enviándolos a predicar primero el evangelio del reino de Dios a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué pasaba con el pueblo de Israel? ¿Estaba salvo? No, estaba perdido. Y estas instrucciones se extienden a nosotros, a los adventistas, que se convertirían en los siervos fieles que deberían darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, al pueblo que estaría en el campo del Padre Familia, en la iglesia remanente. También a las ovejas perdidas de la casa de Israel, antes de que Jesús viniera como ladrón en la noche a llevarlos con él a la batalla de Armagedón, a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, porque hay un orden muy claro en nuestra misión. Entonces, como dice Hechos 1:8, y es el versículo de memoria, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Recién ahí. ¿Por qué? Como dijo Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En que nosotros pudiéramos amar como Él amó, con el amor de Dios. Y eso es lo que empezó a pasar con los discípulos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Mateo 10, ¿qué les dice Jesús a los discípulos? En que hay un orden. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. No vayas a predicarle a los gentiles. Aunque, como le explica Pablo, y Dios lo había anunciado a Abraham, en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y habría que predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra, pero Jesús le dio una instrucción aparentemente muy rara, y vamos a ver la razón. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Pero no había gentiles que necesitaban conocer el evangelio, y samaritanos sí. Sino, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué iba a pasar? Los iban a perseguir. Ahora, pero esto mismo se extiende a nosotros, porque Jesús está hablando de nosotros. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Está hablando de qué? De su segunda venida. Pero no está hablando de la segunda venida del nuevo de los cielos, sino está diciendo cuando Él venga como ladrón. Y después lo explica en su sermón profético. No acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Está hablando de la última generación, porque las instrucciones que les dio a los discípulos son las instrucciones que nos dio a nosotros. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué va a pasar en Israel? Los van a perseguir. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, huyan a la otra. Porque tienen que ir a buscar a otras ovejas. Y las ciudades en nuestro tiempo son iglesias, es un símbolo de nuestras iglesias. Entonces, cuando lo persigan en esa iglesia, huyan a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. O sea, los siervos fieles tienen que estar haciendo esta obra cuando Jesús venga. ¿Qué tienen que estar haciendo? ¿Buscando a personas para traerlas a la iglesia? No, no. Esa no es la instrucción de Jesús, no es la instrucción de Dios. Hay que ir a buscar a las ovejas perdidas para darles el verdadero alimento. Por eso Jesús dice aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, para pelear la última batalla. Por eso Jesús dice en su sermón profético, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y nos está hablando a nosotros. ¿Qué alimento? El que Él les dio a los discípulos después de resucitar, sembrando la verdad en sus corazones. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. O sea, ¿qué tienen que estar haciendo los siervos fieles? Dándole alimento a tiempo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Tienen que ir por caminos gentiles?
o entrar en ciudades samaritanos, no. Y eso es muy claro. ¿Quiénes serían los gentiles en nuestro tiempo? ¿Quiénes serían los samaritanos? Pero fíjense, no lo vamos a estudiar en este tiempo, pero Jesús es claro. Cuando Él venga, tiene que encontrarnos dándoles el alimento a tiempo a nuestros hermanos. De cierto que os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, y Jesús es claro, en nuestro medio habría siervos fieles y siervos malos, dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, porque los siervos fieles son los que despiertan a sus hermanos y les muestran las señales de los tiempos que nos dicen que la nuestra es la última generación. Y los siervos malos lo niegan y comenzaré a golpear a sus consiervos, los persiguen y aún a comer y a beber con los borrachos, de la comida y la bebida de los borrachos, de la mesa de los borrachos, no de la mesa de Dios. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahora vamos a ver la razón, porque como dice Pablo, Dios quiere de nosotros un culto racional, que comprendamos cuál es su voluntad, agradable y perfecta. Y empecemos por la razón de la orden de Jesús a los discípulos. La razón de la orden de Jesús a sus discípulos de ir a predicar en primer lugar a las ovejas perdidas de la casa de Israel es sumamente clara. Jesús quería que los habitantes de Jerusalén escucharan las palabras del Evangelio del Reino de Dios y pudieran entrar al nuevo lugar del santuario de Dios, antes de que se cerrara la puerta y llegara a su fin el tiempo de gracia para los moradores de Jerusalén, lo que se convirtió en un tipo de lo que sucedería en el tiempo del fin con el pueblo y la iglesia remanente, los habitantes simbólicamente de Jerusalén, por ejemplo, como se indica en Ezequiel 9, cuando es probado y sellado el pueblo de la última generación, el pueblo que está en Jerusalén. ¿Y por qué Jesús dijo esto? La profecía de las 70 semanas anunciaba lo siguiente. Fíjense, Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Para traer la justicia perdurable. ¿Cuál es la justicia perdurable? La justicia que va a ser escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, o sea, la de los hijos de Dios, y sellar la visión en la profecía y ungir al santo de los santos, ungir al Mesías. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Fíjense, desde la salida de la orden, abrió una orden para restaurar y edificar a Jerusalén y habitarla. Hasta el Mesías príncipe, hasta que el Mesías príncipe fuera ungido, habrá 7 semanas y 62 semanas, 69 semanas de años. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces, esta profecía es interesante porque se indica que Jerusalén sería reedificada. Y vamos a ver, volvería a ser destruida. Y que vendría el Mesías y sería ungido al final de las 7 semanas y 62 semanas. Pero después de las 62 semanas, vamos a ver que a la mitad de la semana 70 se le quitaría la vida al Mesías, más no por sí. Y después pasaría, y el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. O sea, serían reedificadas la ciudad y el templo de Jerusalén, vendría el Mesías, pero se le daría muerte, y Jerusalén y el santuario serían destruidos. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones de Jerusalén y del templo. Y esto es interesante, es muy importante entenderlo. Y por otra semana, en la última semana de las 70, confirmará el pacto con muchos. ¿Por qué? Porque Dios había anunciado que la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Ahí cuando muriera el Cordero de Dios, todo lo simbólico cesaría. ¿Por qué?
el sacrificio y la ofrenda, que era un símbolo del verdadero Cordero de Dios, se habrían cumplido. Y después, fíjense, viene el Mesías, antes se reedificada Jerusalén, viene el Mesías, muere el Mesías, es destruida Jerusalén, el templo, y después dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá ¿quién? El desolador, porque Daniel estaba preocupado por la visión de Daniel 8, que no la comprendía, ya había visto lo que haría el desolador. Entonces, ¿qué se le dice a Daniel? Mira, hay 70 semanas cortadas para tu pueblo, va a pasar todo esto. Y el desolador es algo que viene después, no es ahora, porque Jerusalén va a ser reedificada. Va a venir el Mesías, va a morir, va a ser destruida Jerusalén, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, ¿no? En el tiempo de la apostasía, como dice Daniel 8, que en nuestras Biblias está traducido de otro modo para ocultarlo, ¿no? Vendrá el desolador, como dice Pablo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, hasta que venga la consumación, hasta que llegue el fin, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, ¿no? Porque el desolador ya tiene un destino prefijado, y Dios lo anunció por medio de Ezequiel y después la profecía de Apocalipsis. Ahora, entonces, esto es lo que Dios dijo. Primero, sería dada la orden para reedificar y habitar nuevamente a Jerusalén, cosa que ocurrió en el año 457 a.C., cuando Artajerjes cumplió el anuncio de la profecía y dio esa orden. ¿Y a quién se la dio? A Nehemías, para que Nehemías pudiera completar la obra que no estaban haciendo sus hermanos. Y a partir de ese momento serían reparadas las brechas del muro. Fíjense que Dios nos dio la misma orden. Nosotros tenemos que reparar las brechas hechas por el Papa en la Santa Ley de Dios, en el muro, y la ciudad asolada por Babilonia sería reedificada y habitada. Pero acá estamos hablando del tipo de la ciudad de Jerusalén física, lo que se convertiría en el tipo de la obra que habría que hacer en el tiempo del fin con los lugares asolados por el desolador. Y cuando fuera dada la orden, empezaría el periodo de 70 semanas de años que Dios había determinado para el pueblo de Jerusalén. Había 70 semanas de años que Dios le daba por misericordia al pueblo de Jerusalén. ¿Qué había pasado? 70 semanas de años antes no habían guardado la ley y la tierra no había descansado, por eso fueron llevados por 70 años a Babilonia. Pero por misericordia Dios les volvió a dar 70 semanas de años. Y al cumplirse la semana 69 sería ungido el Mesías príncipe, evento cumplido cuando Jesús fue bautizado por Juan en el año 27 después de Cristo. Y a la mitad de la semana 70 sería quitada la vida al Mesías príncipe, hecho ocurrido en la Pascua del año 31, el día 14 del mes primero del calendario levítico. Y 3 años y medio después, el año 34 después de Cristo, el día 14 del mes séptimo del calendario levítico, finalizaron las 70 semanas en el día en que fue muerto Esteban y comenzó la persecución que dispersó por Judea y Samaria a los miembros de la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué pasaba? Eso hacía inminente la llegada de la nueva destrucción de Jerusalén, que duraría hasta el final del conflicto, hasta el final de la guerra, hasta que llegue el fin, porque no sería reedificada por Dios. Y eso es muy importante que lo entendiéramos nosotros, y especialmente el pueblo judío. Pero este tiempo está sin profecía, porque Jerusalén está siendo habitada y hay un gran conflicto allí en Medio Oriente, y hay guerra. Pero el que la reedificó no fue Dios. Y después de la destrucción de Jerusalén, con la muchedumbre y las abominaciones que serían introducidas en el tiempo de la apostasía, empezando por la abominación desoladora, vendría el desolador, se manifestaría el hombre de pecado que haría la obra anunciada en Daniel 8, lo que Daniel no había comprendido y lo había tenido apesadumbrado porque no comprendía la visión. Y de este modo Dios le mostró que no se preocupe por Daniel 8, porque vendría después las 70 semanas, después vendría el desolador. Y la profecía de Daniel 9 finaliza anunciando que al final de la guerra, lo que ya estaba determinado, que son las 7 últimas plagas, será derramado sobre el desolador
que echaría por tierra el lugar del santuario de Dios y la verdad, como lo anunciaban las palabras de Daniel 8. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se cerraría la puerta de gracia para los habitantes de Jerusalén? Porque esa es la razón por la que Jesús mandó a sus discípulos a darles primero el alimento a tiempo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y a no ir a los gentiles ni a los samaritanos. Y claramente no sería cuando diera muerte al Mesías, cuando Dios retirara su presencia del templo de Jerusalén y la casa de oración de Jerusalén quedara desierta, como Jesús le dijo, vuestra casa queda desierta. ¿Por qué? Porque lo simbólico fue reemplazado por lo real y Dios se retiró de ahí. Tampoco sería cuando finalizaran las 70 semanas y diera muerte a Esteban, porque ahí no se cerró la puerta. Y el ejemplo más claro lo vemos en que después de eso Dios llamó ¿a quién? A Pablo, a uno de los que consentían en la muerte de Esteban, y él se convirtió y siguió llamando a los judíos. Como Jesús lo indicó en sus palabras proféticas, habría una clara señal que verían sus siervos fieles, y esa señal sería el ver a Jerusalén rodeada de ejércitos. Esa señal es la que le indicaría que la puerta de la gracia se habría cerrado para el pueblo de Jerusalén. Como leemos en Mateo 24, del 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La profecía de Daniel 9 se va a cumplir. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y le preguntaron dos cosas diferentes. ¿Cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción de Jerusalén. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y en su respuesta a los discípulos de Mateo 24 y 25, Jesús les habló de las señales del fin del siglo, de las señales que nosotros veríamos y nos anunciarían que estaríamos en el tiempo de la última generación, cuando Él estuviera por venir como ladrón en la noche. ¿Por qué lo hizo? Para poder usar las palabras de Daniel 12 y dejarles una guía que los ayudara, después de ver la primera señal, a esperar el cumplimiento del tiempo. Porque Jesús, en Mateo 24 y 25, interpretó la profecía de Daniel 12. Y aunque las palabras de Daniel 12 hablan de lo que sucedería en el tiempo del fin, como lo ocurrió en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, se convertiría también en un tipo que se repetiría en nuestros días, cuando llegara a su fin el tiempo de gracia para el pueblo de la iglesia remanente. Los eventos de ambos periodos tienen una trama similar de tiempos. Hay una similitud, por eso Jesús lo usó. Pero vamos a ver que hay diferencias. Pero Jesús lo hizo con un propósito determinado, para advertirles a los discípulos de cuál era la señal que iban a ver. Y en Lucas 21 al 20-22 está registrado cuál es la señal específica que ellos verían. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, saben entonces que su destrucción ha llegado. O sea, tenían que estar dándoles el alimento a tiempo a sus hermanos hasta que vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos. Entonces, saben entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Y esto es un tipo para nuestra iglesia, porque va a haber una señal, y cuando veamos esa señal, tenemos que salir de la iglesia, váyanse, y no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas, y este es un tema muy interesante. Y esa señal les mostraría, o sea, al ver a Jerusalén rodeada de ejércitos, que habría sido quitado el continuo para el pueblo de Jerusalén. Entonces, debían salir de ella y no volver a entrar, porque ya no tendría sentido predicarles el Evangelio del Reino de Dios, porque la puerta estaría cerrada. Y la profecía de Daniel 12 presenta un bosquejo aproximado de los eventos que ocurrirían en ese tiempo, y a ellos les sería de una gran ayuda. ¿Y qué dice Daniel 12? Vamos a leer aquí, esto es a partir del 7, creo, o el 9. Ahora después voy a fijar y lo voy a corregir, pero me olvidé
corregir esto. Pero Juan dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué cosa? Porque Jesús estaba anunciando lo que pasaría, que los entendidos resplandecerían y enseñaría la justicia a la multitud. Y uno de los que estaba escuchando le preguntó, ¿cuándo sería? ¿Cuándo serían estas maravillas? ¿Cuándo pasaría esto? Y la respuesta de Jesús es esta. Será por tiempos y la mitad de un tiempo. Habrá un periodo de 3 años y medio, que Jesús dijo en Mateo 24, serían cortados. Este es el tiempo del fuerte pregón. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, lo que ocurriría en el tiempo del fin, porque la dispersión del poder del pueblo santo ocurrió cuando fue echado por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y la misión del pueblo antista es recuperar ese conocimiento. ¿Para qué? Para recibir como ellos el mismo poder. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, cuando el pueblo antista cumple su primera tarea y el pueblo antista sea sellado, todas estas cosas serán cumplidas, porque ahí va a comenzar el tiempo de angustia y los entendidos van a resplandecer. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, y termina la profecía de este modo, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo, porque sería quitado el continuo, ¿a quién? A los impíos. Hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Cuándo sería quitado el continuo al pueblo de Jerusalén? Cuando viera a Jerusalén rodeada de ejércitos. Entonces ellos lo entendieron claramente. Y dijeron, desde el tiempo que se ha quitado el continuo, o sea, cuando veamos a Jerusalén rodeada de ejércitos, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y aunque esto no ocurriría en el tiempo de ellos, Jesús lo usó para asimilar y hacer un paralelo entre nuestro tiempo y el tiempo de ellos. Porque el tiempo de ellos se cumplió en estos tiempos literalmente. Y como Jesús lo había anunciado, el día 14 del mes 7 del año 66 después de Cristo, ahí vieron la señal. Y eso nos indica que recién ahí se cerró la puerta de gracia para los habitantes de Jerusalén. En el día previo al primer día de la fiesta de los tabernáculos, Jerusalén fue rodeada por el ejército romano. Y esa fue la señal que les mostró a los discípulos que había sido quitado el continuo para los impíos de Jerusalén, que habían escuchado la predicación de los apóstoles y los miembros de la iglesia que estaba en Jerusalén, y que para ellos se había cerrado la puerta de gracia. Entonces, cuando se retiró el ejército romano, los cristianos salieron de Jerusalén y nunca más volvieron a entrar en ella. Y aquí tenemos un gráfico que es importante que lo entendamos. Ahora, porque hay un paralelo en la historia del pueblo antista y la historia del pueblo de Israel a partir de la orden de reedificar los lugares asolados. En el 457 a.C. fue dada la orden para reedificar ¿a quién? La ciudad de Jerusalén y habitarla. 2300 tardes y mañanas después, en 1844, fue dada la orden que es el antitipo, la orden de reedificar los lugares asolados por Babilonia. Jerusalén fue reedificada, vino el Mesías y, como vimos, después de resucitar, hizo una reforma en sus discípulos. Les abrió entendimiento para que comprendieran el Evangelio y sembró la semilla del reino. ¿Y qué pasó en Pentecostés del año 31? Entraron al reino de Dios. Y ahí inmediatamente empezaron a llamar a sus hermanos a entrar al reino de Dios. Y ese llamado duró ¿hasta cuánto? Hasta que vieron la señal que les indicaba que se había cerrado la puerta para el pueblo de Jerusalén. Y eso ocurrió en el año 66, el día 14 del mes séptimo, cuando Jerusalén fue rodeada de ejércitos por primera vez, y ahí finalizó el llamado. Y salieron de Jerusalén y nunca más volvieron. Y eso es importante. Ahora, hay un paralelo, y vamos a ver que Dios llamó al pueblo antista, y tenía que hacer un primer trabajo. Pero ese primer trabajo no lo hicieron y las vírgenes se durmieron, pero
como una reforma en la mente de los discípulos que no entendían, lo mismo pasaría con nosotros. Y esa obra la haría el hombre de escobilla, como Dios le mostró en la joya de Guillermo Willer. Y cuando el hombre de escobilla completara esa obra, se escucharía a medianoche ese grito de gozo, porque habría encontrado la puerta abierta, y empezaría a entrar por esa puerta al reino de Dios, y empezaría el llamado ¿a quién? A sus hermanos. Y ahí se escucharía el clamor de medianoche. Y como los discípulos llamaron a entrar hasta que cerró la puerta y vieron la señal, lo mismo pasaría con nosotros. Habría un fin del llamado cuando viéramos una señal. Y esa señal es muy clara y la vamos a ver, ¿no? Y cuando viéramos esa señal sabríamos que Jesús vino como ladrón. Y ahora estamos en este tiempo. Por la señal de los tiempos sabemos que somos los miembros de la iglesia remanente de la última generación y que todo esto se va a cumplir en nuestros días. Pero volvamos al tiempo de la iglesia primitiva. Como habían leído las palabras de Daniel 12, en las que se indicaba que desde que fuera quitado el continuo, el que esperara llegar a 1335 días sería bienaventurado, salieron de Jerusalén. Y mientras esperaban a que se cumplieran los días de la profecía, continuaban predicando el evangelio del reino en los lugares a los que fueron. Ahora, ¿qué pasó mientras tanto con los impíos? Cerraron los ojos a las amonestaciones que habían recibido sus hermanos, siguieron realizando sus ceremonias en el templo y, pensando que Dios los había liberado de los romanos y los estaba bendiciendo, sin saber que Dios ya los había dejado, siguieron haciendo esas ceremonias que ya no tenían sentido y sin saber que Satanás había tomado plena posesión de ellos. Porque fue terrible lo que pasó en Jerusalén en estos 3 años y medio. Y cuando habían pasado exactamente 3 años y medio, tiempos y medio tiempo, desde el primer sitio el día 14 del mes 1 hasta el día 14 del mes 1 del año 70, en el día de la Pascua, el día en el que Jesús fue muerto, el ejército romano sitió nuevamente a Jerusalén. Y esta vez nadie escapó y Jerusalén sería destruida y los impíos no escaparían a su destino. Entonces, y esto es historia. En el año 66, en el primer sitio, el día 14 del mes séptimo, los verdaderos cristianos, al ver la señal, cuando el ejército romano se retiró, se tuvo que retirar, salieron de Jerusalén. Y mientras tanto, los impíos empezaron a perseguir a los romanos, y mataron a muchos soldados romanos. ¿Y eso qué hizo? Hizo que Nerón decretara la persecución y el exterminio de los judíos. Y empezó a perseguir ¿a quién? A los cristianos. Y por eso Pedro, Pablo, y fueron muertos en Roma. Fueron asesinados por el Imperio Romano después de esa persecución. ¿Y qué pasaron? 3 años y medio, hasta el día 14 del mes 1, hasta el día de la Pascua, y ahí vino el segundo día. Y Jerusalén fue rodeada y finalmente, como fueron destruidos fue destruida Jerusalén, el templo, y murieron todos los que estaban dentro de Jerusalén. Y fue una masacre terrible. Y los que se salvaron fueron los cristianos que escucharon las palabras de Jesús. Ahora, ese tipo tiene un antitipo. Porque en nuestro tiempo pasa lo mismo. Y la primera señal, como lo saber, es el primero de los juicios destructores de Dios. Es la primera trompeta. Cuando veamos esa trompeta, sabremos que se ha cerrado la puerta de la gracia para el pueblo adventista. Y esto es lo que los lobos vestidos de oveja quieren negar. Y eso indicará también que ya hay 144.000 sellados en el pueblo de Dios, que hay 144.000 columnas del templo de Dios y que los lugares asolados han sido reedificados, y ahí empieza el fuerte pregón. Y ahí ese pueblo que recuperó el poder empieza a hacer la obra que Dios anunció en Daniel 12, por ejemplo. Y ese fuerte pregón dura hasta otra señal, la venida del anticristo, la venida de Satanás simulando la segunda venida de Jesús, porque esa es la señal que nos dice que se cerró definitivamente la puerta de la gracia y llegó el fin. Y que ya cumplimos nuestra misión y el Evangelio ya fue predicado por testimonio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ahí viene el tiempo de la ira
Y en el tiempo de la sexta plaga viene la destrucción equivalente a la que hubo en Jerusalén, ¿no? Cuando la bestia y el falso profeta van a ser echados en el lago de fuego. Y los impíos del pueblo adventista, y especialmente los ministros impíos, van a ser destruidos junto con la bestia y el falso profeta. Pero lo importante es eso, que veamos que hay dos puntos diferentes, dos tiempos diferentes en los cuales se cierra la puerta de gracia. Primero, al pueblo de la iglesia remanente. Cuando vemos el primer juicio de Dios, es la señal de que ya se cerró la puerta de la gracia a las vírgenes insensatas. Y el segundo momento es al ver venir la abominación desoladora. Y eso es importante que lo sepamos. Y es lo que Satanás y sus siervos quieren ocultar. Ahora, que se iba a cerrar la puerta de la gracia para el pueblo de Jerusalén era la razón por la cual Jesús había llorado sobre Jerusalén y por lo cual mandó a sus discípulos a ir a buscar primero las ovejas perdidas en la casa de Israel, para que ninguna se pierda, como leemos en Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué lloró? No lloró por los edificios, lloró por el pueblo, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedras sobre tierra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, y Jesús lloró, porque él sabía lo que iba a pasar. Y estaba preocupado ¿por quién? Por sus hermanos, por los judíos que vivían en Jerusalén, porque no quería que ninguno se perdiera. Y Jesús utilizó estas escenas al hablar de la iglesia remanente, porque mezcló los dos eventos, porque entre nosotros se repetirían escenas similares a las de la destrucción de Jerusalén. Y bueno, ahora vamos a la segunda parte, a la razón de la orden de Jesús a los siervos fieles. O sea, es claro que Jesús les dijo a los discípulos que vayan primero a las ovejas perdidas en la casa de Israel y se queden en Jerusalén, cosa que ellos hicieron, hasta que vean esta señal. ¿Y qué pasa con nosotros? La misión del pueblo adventista es sumamente importante y fue anunciada en la ley de Moisés, en los profetas y en las palabras de Jesús. Por eso, las palabras de Jesús en su sermón profético se refieren a lo que sucedería con el pueblo de la iglesia remanente, con nosotros, con las vírgenes que saldrían a recibir al esposo, a las que sería semejante al reino de los cielos. Por eso cuando él habló en su sermón profético y dijo esto, nos está diciendo, todo lo que está indicado en el sermón profético va a pasar con las vírgenes. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces, ¿cuál es el reino de los cielos en este tiempo? Las vírgenes, la iglesia remanente. ¿Y qué pasó al final? Vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué iba a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Lo mismo que pasó en Jerusalén. Se cerró la puerta. ¿A quién? ¿A todo el mundo? No, a las vírgenes. Por eso Jesús estaba preocupado. Después vinieron también las otras diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esto es importante. A las vírgenes se les cierra la puerta, como al pueblo de Jerusalén. Y como podemos ver en las palabras de Jesús, como sucedió con el pueblo de Jerusalén, a las vírgenes que no se hubieran preparado a pesar de oír el clamor de medianoche que las despertaría, se les cerraría la puerta, les sería quitado el continuo. Este es el continuo que es quitado, que es anunciado en la profecía de Daniel 12. Y nuestra misión había sido anunciar las palabras de Daniel 8:14, ya que al finalizar las 2300 tardes y mañanas, desde que fuera dada la orden para reedificar y habitar a Jerusalén, sería dada otra orden, la orden para reedificar los lugares asolados por el desolador, hecho ocurrido en el año 1844.
cuando Dios separó de las iglesias caídas al pueblo adventista y le explicó cuál era su misión, como leemos en Primeros Escritos, página 65. El Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. Por eso, nosotros sabemos cuáles son las etapas de desarrollo de la misión del pueblo adventista. En 1844, Dios llamó a las vírgenes que salieron a recibir al esposo, y ahí llegó el tiempo, y le dio la orden al pueblo adventista, llegó el tiempo de restaurar los lugares asolados. Y cuando los lugares asolados hubieran sido reedificados, habría 144.000 columnas del templo de Dios. Pero ¿qué pasaría? Las vírgenes se dormirían, cerrarían los ojos a la luz de sus lámparas y llegarían a estar en la condición del ángel de la Odisea hasta que fueran despertadas, hasta que brotaran las hojas de la higuera y llegara el tiempo de prueba de la última generación y fueran despertadas por el clamor de medianoche. Pero cuando fueran despertadas por el clamor de medianoche, ya la brecha habría sido reparada, porque el hombre de la escobilla, en el tiempo que las hojas de la higuera empezaron a brotar, habría preparado a sus siervos fieles y los habría enviado a darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Les habría dado ese alimento. Los habría llevado a comprender la verdad, a recuperar el conocimiento de la verdad. Y ahora sí habría un ángel que tendría el Evangelio eterno y empezaría a despertar y a darles el alimento a tiempo a sus hermanos. Y en ese tiempo serían reedificados los lugares asolados por Babilonia. Y finalmente, cuando los lugares asolados hubieran sido reedificados, cuando hubiera 144.000 columnas en el templo de Dios, llegaría el fin del tiempo de procesamiento del pueblo adventista. Se cerraría la puerta y llegaría el tiempo de angustia. Y veríamos la primera señal que nos indica el comienzo del tiempo de angustia. Porque al final del fuerte pregón lo que veremos, y ya lo sabemos, cuando haya una gran multitud en el templo de Dios que tenga el nombre de Dios escrito en la frente, llega el fin del fuerte pregón. Y la señal, como ya lo vimos, es que viene la abominación desoladora. Viene Satanás simulando la segunda venida de Jesús. Y después de eso vienen las plagas. Entonces, por eso cuando uno habla de la venida de Jesús, hay tres eventos. Fíjense, aquí, cuando su pueblo está preparado, Jesús viene como ladrón a llevarlo con él a la batalla. Al final del fuerte pregón, ¿quién viene? Satanás, simulando la segunda venida de Jesús. Y la verdadera segunda venida de Jesús, la nueva de los cielos, viene cuando ya fueron derramadas las 7 copas de la ira de Dios sobre el desolador. Por eso, cuando los lugares asolados hubieran sido reedificados, se acabaría la dispersión del poder del pueblo santo y empezaría el tiempo de angustia. El día de la batalla de Armagedón y los 144.000 sellados del pueblo adventista irían con Jesús a llamar al pueblo de Dios a salir de la gran Babilonia y entrar por las puertas de la ciudad y el templo de Dios, que habrían sido reedificados con los vencedores del pueblo adventista. Porque Jesús dice claramente que Él va a reedificar los lugares asolados. ¿Con quién? Con los vencedores. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, porque es un templo de piedras vivas, de personas, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Y cuál fue la principal preocupación de Jesús al predicar su sermón profético? La misma preocupación que tenía sobre los habitantes de Jerusalén, sobre la cual lloró, que ningún miembro de la iglesia remanente se pierda, que ningún adventista se pierda. Porque sabría que vendría a nosotros, ¿quién? El enemigo y los vestidos de ovejas. Entonces, ¿qué estaría pasando en la iglesia remanente? Todas las vírgenes habrían cabeceado, cerrado sus ojos a la luz de sus lámparas y se habrían dormido antes de recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Y mientras los siervos del padre familia dormían, como Jesús lo explicó en parábolas, habría entrado el enemigo junto a los lobos vestidos de ovejas y habrían sembrado la semilla de la cizaña en todo el campo del padre familia, en las mentes y en los corazones de todos los miembros de la iglesia remanente.
que habrían llegado a estar en la condición del ángel de la Odisea, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y el alimento que estaría recibiendo el ángel de la Odisea, que es el alimento que aparece en nuestras lecciones, y el alimento que reciben las vírgenes dormidas, sería la comida y la vida de los borrachos. Hasta que Dios preparara a los que clamarán a Él, les diera el verdadero alimento y los enviara como siervos fieles y prudentes a darles el verdadero alimento y a tiempo a sus hermanos, mientras estuviera abierta la puerta de la gracia, antes que les fuera quitado el continuo. Por eso las palabras de Jesús en su sermón profético, y esto pasa, como él dijo, entre las vírgenes. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. ¿Qué tiene que estar? ¿Yendo por camino a gentiles? No. Tiene que estar dando el alimento a tiempo a sus hermanos, a las ovejas perdidas en la casa de Israel, hasta que Jesús venga a buscarlo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y los castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Por eso son claras palabras de Jesús. Los siervos fieles deberían seguir haciendo esta obra hasta que vieran la señal que les indicaría que Jesús ya habría venido como ladrón a buscarlos para ir con él a la batalla de Armagedón, y que se habría cerrado la puerta de la gracia. Habría sido quitado el continuo a las vírgenes insensatas que no se hubieran preparado. ¿Cuál es esa señal? Es el sonido de la primera trompeta, que al producir daño a la tierra, a los árboles y a la hierba verde, anuncia que ya fueron sellados los miembros de la iglesia remanente, que los lugares solados ya han sido reedificados, y que ya hay 144.000 columnas del templo de Dios. Anuncia que ya se ha acabado la dispersión del poder del pueblo santo, ha llegado el día de Jehová, ya ha comenzado el tiempo de angustia. Como leemos claramente en Apocalipsis 7, 1 al 4. Porque cuando llegó el tiempo del fin, Dios retuvo los vientos. ¿Hasta cuánto? Hasta que hubieran sido reedificados los lugares asolados. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó, como en Ezequiel 9, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Fíjense, porque hay 4 ángeles, que son los que tocan las primeras 4 trompetas, a las que Jesús llama los juicios destructores de Dios, a los que se dicen que la obra que tienen que hacer no la hagan. ¿Hasta cuándo? No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, el tiempo de angustia no puede comenzar hasta que haya sido sellado el pueblo de Dios. Y hoy el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y como dice Elena de White, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Y después, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Y como Dios le mostró, este sonido de trompeta va a tener 2 partes. Uno que es simbólico y una parte física que se va a ver. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra, dice ella. Son fenómenos insólitos, pero naturales. ¿Y qué dice la primera trompeta? El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y se hace daño a la tierra, señal de que ya fue sellado el pueblo de Dios. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Se hace daño a los árboles y se quemó toda la hierba verde. Y esto tiene un significado muy claro, profético, en las palabras de Jesús. Porque ahí todo árbol que no tiene buen fruto es cortado, echado en el fuego. ¿Y qué pasa con la cizaña? Es atada en manojos y echada en el fuego.
Pero al mismo tiempo esto tiene una señal visible, la que Dios le mostró a Nehuay, como leemos en la siguiente cita. Dice: ya anoche se me presentó una escena. Parecía como si una inmensa bola de fuego ascendía sobre el mundo y destruía grandes casas. De diversos lugares procedía el clamor: el Señor ha venido, el Señor ha venido. ¿Quién decía esto? Los que interpretan esta señal como que Jesús vino como ladrón. Muchos no estaban preparados para encontrarse con Él. Muchos adventistas, porque los que tienen que estar preparados son los adventistas. Pero unos pocos decían: alabado sea el Señor. Y ahí entran en juego los terceros. ¿Por qué alaban al Señor?, preguntaban los que estaban por ser afectados por destrucción repentina. Porque vino destrucción repentina y empezó el día de Jehová. Y esta es la respuesta: porque ahora vemos lo que habíamos estado esperando, como los discípulos están esperando ver a Jerusalén rodeada de ejércitos. Esta es la señal que Dios nos dijo que vamos a ver, que indica que se cerró la puerta para las vírgenes sensatas y fue quitado el continuo a los impíos adventistas. Y esto es claro. En su visión, el Nehuay vio que cuando suene la trompeta, la primera trompeta, anunciando el comienzo del tiempo de angustia, muchos adventistas, a pesar de haber escuchado las palabras de Jesús, no van a estar preparados. O sea, porque van a ser despertadas por el clamor de medianoche muchas vírgenes, pero no se van a preparar. Y unos pocos adventistas estarán preparados y al ver la señal que estaban esperando ver, la señal que anuncia que Jesús ha venido como ladrón a llevarlos con él a la batalla, clamarán: el Señor ha venido, alabado sea el Señor. Y cuando los no adventistas, los que hasta ese momento no habían tenido oportunidad de escuchar la verdad, al escuchar su clamor les pregunten: ¿por qué alaban al Señor?, los que estarán preparados empezarán a predicarles el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel y recibirán la lluvia tardía. Porque es el momento, como dice Nehuay, cuando salimos a predicar, recibimos la lluvia tardía. Y por eso, fíjense qué importante es entender esto, porque Dios lo reveló. Cuando caiga el primer juicio de Dios, ahí termina el llamado de los siervos fieles a sus hermanos. ¿Por qué? Se habrá cerrado la puerta para las vírgenes insensatas, pero permanecerá abierta para el pueblo que está en Babilonia. Por eso la importancia de ir primero ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las que se les cierra la puerta de la gracia. Por eso Jesús dio esa orden. No porque no ame al pueblo gentil, al contrario. Pero es como, digamos, cuando viene un herido a terapia intensiva, hay gravedad. Al que se le cierra la puerta primero, hay que predicarle en primer lugar. Esa es la orden de Jesús, ese es el plan de Dios. Y que el tiempo de gracia termina primero para el pueblo de la iglesia remanente ha sido anunciado claramente en las palabras de profecía y especialmente en las palabras de la Nehuay. Y vamos a hablar algunas de sus citas. Primero, Testimonios por los Ministros 4:52 al 4:53. Dice ella: los nombres de los que esperan, que firmemente esperan y anhelan vigilante en la aparición de su Señor y velan por ella, más ferviente y anhelosamente los que esperan la mañana, se contarán entre los sellados. ¿Los qué? Por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas, porque en el clamor de medianoche toda la luz de la verdad brillaría sobre nuestras almas y veríamos iluminado el camino que lleva a la ciudad de Dios, la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida. Los que por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado, albergan ídolos en su corazón, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado, sus nombres serán borrados del libro de la vida. Fíjense que es importante esto, que lo entendamos. Está hablando de los adventistas. Y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Porque esto ocurre con las vírgenes a las que es semejante en este tiempo el reino de los cielos. Y la próxima cita dice Nehuay: los que han sido miembros de la misma familia son separados, hay separación de trigo y cizaña, se coloca una señal sobre los justos. Y Elena cita las palabras de Jehová en Malaquías 3, 16 al 20. Y serán para mí especial tesoro, ha hecho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe.
y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y dice Elena White, los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas en la ciudad. Vieron el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios, recorrieron el camino y ahora llegan al final y entran por las puertas de la ciudad de Dios, en la iglesia triunfantes. Simbólicamente son hechos parte de la iglesia triunfante y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado. Y cito las palabras de Jesús en Mateo 24. Su nombre estará en el libro de la vida, mientras que otros con los cuales se asoció tendrá la señal de la eterna separación de Dios. Entonces, ¿cuándo este pueblo tiene que recibir el verdadero alimento? Ahora. Por eso Elena dice, ojalá que la gente conociese el tiempo de su visitación, como el pueblo de Israel, como el pueblo de Jerusalén, que fueron destruidos por los que no conocieron el tiempo de su visitación. Hay muchos que todavía no han escuchado la verdad probatoria para este tiempo. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está batallando. Y esto es claro, el tiempo de los juicios destructores de Dios, el tiempo de las 4 primeras trompetas, es el tiempo de misericordia para los que no habían tenido oportunidad hasta ese momento de enterarse de la verdad. El Señor los contemplará con ternura y se conmoverá su corazón de misericordia. Su mano permanece extendida su mano todavía permanece extendida para salvar, mientras la puerta se ha cerrado para los que no quisieron entrar, para las vírgenes insensatas. Por eso, en el plan de Dios hay 2 tiempos distintos. El tiempo de fuerte pregón, en el que tenemos que ir a predicarle a los gentiles, que estarían en el atrio, creyendo que adoran al Dios verdadero, pero estarían adorando la imagen de la bestia, la abominación asoladora, y previo a eso tendríamos que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a nuestros hermanos, a darles el verdadero alimento a tiempo. Y aquí hay una relación entre los periodos proféticos finales y las señales de los tiempos y los periodos a los que hizo alusión Jesús en su sermón profético. Hay un micrófono, se prendió por ahí. Entonces fíjense que está el tiempo de demora o tardanza, que comienza cuando las vírgenes salen a recibir al esposo y en el que se duermen. Está el periodo donde empiezan a brotar las hojas de la higuera. Es cuando entra el hombre de escobilla, como Dios les mostró en el Juárez, y empieza a preparar a sus mensajeros y Satanás lo ve y se apresura a actuar. ¿Para qué? Para actuar mientras el pueblo adventista todavía está durmiendo. Y vemos las señales de los tiempos, las señales ocurridas en la historia, que nos muestran que el 14 de febrero del 2010 sanó la herida de muerte de la bestia religiosa y que justamente ese hecho, en la unión en puntos comunes de doctrina entre la bestia y el falso profeta, nos indica que Satanás se dio cuenta del tiempo. Vio que entró el hombre de escobilla, que empezó a preparar al pueblo adventista para que descubra el engaño, y él actuó. Y el 27 de octubre del 2011 se formó la Triple Alianza, y la Triple Alianza salió a reunir a los reyes de la tierra. Y eso nos muestra que justamente estamos en la última generación. Y Jesús llama a este periodo principio de dolores. Desde que entra el hombre de escobilla, empieza a brotar las hojas de la higuera, hasta que llega el día de Jehová, empieza el tiempo de angustia. Estamos en principio de dolores. Y este tiempo es el tiempo del clamor de medianoche, donde los siervos fieles tienen que darle alimento a tiempo a sus hermanos, porque se va a cerrar la puerta. Y cuando haya 144.000 columnas del templo de Dios, cuando las vírgenes sensatas que ya han regalado sus lámparas hayan recorrido el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios y llegan al final del camino y entren con el esposo a las bodas, ahí finaliza el periodo de nuestro previo sellamiento. Ahí Jesús confiesa el nombre de los vencedores en las bodas y cae el primero de los juicios de Dios. La primera trompeta anuncia la llegada del día de Jehová y esa señal nos indica que se cerró la puerta. Por eso Jesús manda a los siervos fieles a darles el alimento a tiempo a sus hermanos ahora, a tiempo. Y después nos va a mandar a todos los sellados a ir a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y a los sellados se van a unir los obreros de la hora undécima, el pueblo que va a salir de Babilonia, y se va a unir a la esposa en el llamado diciendo ven.
y va a empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la vida, hasta que llegue el fin y venga el anticristo. Por eso, nosotros tenemos la misión de mostrar a nuestros hermanos cuáles son las señales de los tiempos, cuáles son los tiempos proféticos y dónde estamos, en qué lugar nos encontramos. Y eso lo vamos a ir viendo detalladamente en todos los estudios, porque tenemos que relacionar la profecía y las señales de los tiempos con nuestra misión. Por eso en este tiempo, Dios solo envía a sus siervos fieles a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a buscar a personas para traerlas a la iglesia, no para convertirlas en ángeles de la Odisea. Nos envía a buscar a los ángeles de la Odisea, a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a darles el verdadero alimento a tiempo, a hacer la obra de Elías, para que ninguno de ellos se pierda y todos puedan llegar a ser salvos. Esa es la razón por la cual Jesús dice, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A los siervos fieles les dice, vayan a darles el verdadero alimento a sus hermanos, hasta que yo venga a buscarlos. Y eso es claro. Y por supuesto, es lo que Satanás no quiere que el pueblo adventista sepa. Ahora vamos a nuestra lección. Y tenemos que verlo, porque esto es lo que están viendo nuestros hermanos. Y acá los autores de nuestra lección explican justamente la razón de algunos eventos e inventan algunas cosas. Como no podía ser de otro modo, los autores de nuestra lección tienen un objetivo y, buscando alcanzarlo, dan una explicación errónea cuál fue el orden establecido por Dios en la misión de la iglesia primitiva, que es el mismo orden establecido en la misión de la iglesia remanente. Primero, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto es lo que vemos en la lección del sábado pasado, sábado 14 de octubre, en la introducción a esta semana. ¿Y qué dice ahí? A veces Dios puede sacarnos de nuestra zona de confort para convertirnos en sus testigos. ¿Qué dice? Que Dios nos saca de nuestra zona de confort. Y que eso es lo que hizo con la iglesia primitiva. En ocasiones puede usar este cambio para alcanzar sus propósitos, como en el ejemplo de la dispersión de la gente en la Torre de Babel. Abraham, por su parte, salió de su patria para ir a otra, Génesis 12, como medio para dar testimonio. Los discípulos de Jesús pasaron de trabajar solo entre los suyos, Hechos 3, a trabajar también para los demás, Hechos 8, 1 al 4. Y vamos a leer Hechos 1, 8, 1 al 4. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿qué está diciendo? La zona de confort de la iglesia primitiva era trabajar solamente entre los suyos. En Hechos 1:8, Jesús estableció un principio de evangelización. Empezarían localmente, Jerusalén y Judea. Luego irían a Samaria y finalmente hasta los confines de la tierra. Pero, aunque nosotros no salgamos de nuestro país, Dios quiere que alcancemos con el evangelio a la gente que nos rodea. ¿Qué dijo Jesús? No, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice el autor de nuestra lección, cuando la iglesia de Jerusalén se estaba volviendo complaciente, sus miembros fueron dispersados. ¿Y de dónde sacó esto? Esto no es correcto, es un grave error. Aunque llegó la persecución y la gente sufrió, estos desafortunados acontecimientos se convirtieron en un medio para difundir las buenas nuevas por todo el mundo. Entonces, fíjense, según los autores de nuestra lección, la iglesia de Jerusalén se está volviendo complaciente, lo cual es falso, como podemos ver en las palabras de las Escrituras. Y vamos a verlo en el mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso, porque la iglesia primitiva está representada en la profecía del Apocalipsis por la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica, hasta la muerte de Juan. Y recién Jesús les manda un mensaje en el año 93, porque ahí habían perdido su primer amor, pero no en el tiempo de la primera generación de la iglesia cristiana. ¿Y qué dice también el autor de nuestra lección? No solamente que la iglesia de Jerusalén se estaba volviendo complaciente, sino que en el año 34 Dios los sacó de su zona de confort dispersándolos. Y esto también es falso. No fue Dios el que incitó a los impíos a la persecución y la matanza de Esteban. La persecución comenzó al finalizar las 70 semanas. Y no fue Dios, fue el príncipe de este mundo.
Y después dice que los discípulos de Jesús pasaron de trabajar entre los suyos a trabajar también para los demás. Y nuevamente esto es falso, como lo indican las mismas palabras que ellos citan. Los discípulos permanecieron en Jerusalén, siguiendo las órdenes de Jesús hasta que vieron a Jerusalén rodeada de ejércitos. Entonces vamos a ver algunas de estas citas. Empecemos por Hechos 8, del 1 al 4, cuando fue muerto Esteban. ¿Y qué dice ahí? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras judías de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles volvieron, ¿eh? Y muchos de los esparcidos también, porque hubo una iglesia en Jerusalén, y esa iglesia salió de Jerusalén, ¿cuándo? Cuando vieron a Jerusalén rodeada de ejércitos. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Y qué dice Jesús al ángel de la iglesia de Éfeso? Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esa es la iglesia primitiva, a la que el autor de nuestra lección dice que está en una zona de confort. Había trabajado y estaba trabajando arduamente por amor del nombre de Dios, y no había desmayado. No estaba en una zona de confort, estaba cumpliendo las órdenes de Jesús. ¿Y qué sigue siendo nuestra lección? Ahora, la iglesia primitiva y las zonas de confort. Dice Hechos 8, 1 al 4. En la iglesia primitiva, ¿qué provocó la dispersión de los creyentes más allá de su zona de comodidad? Y acá se inventan algo y usan las palabras de Hechos 1 al 4 para sostener su pensamiento, que es contrario a las Escrituras. Y no voy a leer todo lo que dicen acá, pero incluso dicen, hablando de Pedro, dice: Pedro, un discípulo de Jesús y una de las figuras principales de la iglesia primitiva, era reacio a llevar el mensaje del evangelio a los gentiles, incluso después de que Pablo comenzara a hacerlo. A Pedro se lo conoce como el apóstol a los circuncisos, es decir, a los judíos, y Pablo era apóstol a los gentiles, Gálatas 2:8. Y dicen: al principio Pedro ni siquiera quería que lo vieran con los gentiles, y cita Gálatas 2:11 y 12. Y esto es un grave error, porque lo que ocurrió en Galacia ocurrió mucho después, porque al primero que mandó Dios a predicar a los gentiles fue a Pedro, cuando le mostró en visión justamente ese lienzo con animales inmundos, y lo mandó a predicarle ¿a quién? A Cornelio. Y vio que Cornelio y su casa recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados. Y ahí Dios les mostró que el Evangelio era para los gentiles. Cuando Pedro no quería que lo vieran con los gentiles, es porque a las iglesias de Galacia habían ido los judaizantes mucho después. Y Pablo lo tuvo que enfrentar. ¿Por qué? Porque Pedro se estaba volviendo atrás. Y si el autor de nuestra lección, sin embargo, Dios sacó a Pedro de su zona de confort y transformó su corazón. De vuelta, zona de confort. A ver, concepto que le aplica a la iglesia primitiva. Y eso no es así. Y al final se nos dice, lee Hechos 10, 9 al 15, 28 y 29. ¿Cuál era el mensaje que el Señor estaba dando a Pedro? ¿Y cómo debemos nosotros en nuestra época aplicar este principio a la obra misionera? A ver, nosotros tenemos una clara orden: ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es clara las palabras de Jesús. A ver, ¿qué quieren los autores de nuestra lección? Quieren que vayamos a sembrar, ¿qué cosa? Lo que el ángel de la Odisea cree que es su riqueza.
Y eso es triste, lamentablemente. La obra misionera que hace el ángel de la Odisea y lo hace creerse rico, no es hacer la voluntad de Dios. Porque el ángel de la Odisea no hace la voluntad de Dios, porque no la conoce. Es sembrar en otras mentes lo mismo que fue sembrado en su mente. Lo que se vende en la Odisea, la comida y la bebida de los borrachos, la riqueza del ángel de la Odisea, que es el falso evangelio y la falsa profecía. Porque lamentablemente eso está pasando. Es ir a darle a otros la comida y la bebida de los borrachos. Por eso, Dios debería enviarle a su pueblo a el profeta Elías. Esa es la promesa de Dios. ¿Qué le enviaría a su pueblo? A el profeta Elías, a siervos fieles que les den el verdadero alimento a tiempo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto es parte de la profecía. Y lo que estamos viendo en nuestra iglesia es el cumplimiento de las palabras de la profecía. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Clamar a Dios para que Él nos guíe a toda verdad y después nos envíe a darles el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el que tenga hambre de justicia y clame a Dios, como dice Jesús, todo el que busca va a encontrar, todo el que pida va a recibir, y a todo el que llame se le va a abrir. Y Él nos dijo claramente que tendríamos que buscar hasta encontrar la puerta abierta para entrar por ella al reino de Dios. Y cuando entráramos por esa puerta, ahí Dios nos enviaría a darle alimento a tiempo a nuestros hermanos. Por eso es un tiempo muy difícil este. Y Jesús se preocupó en que las palabras que necesitamos oír en este tiempo estuvieran justamente en la Biblia. Y además nos envió un profeta para que ampliara las palabras proféticas, para que hubiera una luz que, aunque fuera menor, nos ayudara a entender lo que estaría pasando en este tiempo. Por eso tenemos que clamar a Dios y pedirle a Él que nos bendiga y que bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Y nuestra misión es darles el alimento a tiempo hasta que veamos la señal que nos va a indicar que empezó el tiempo de angustia. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y que tengan un hermoso y bendecido sábado.